permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. Son las 9. Muchísimas gracias por esta nueva deferencia. Aunque no obstante nuestro rating, ustedes se me fue la competencia hace algunas horas, porque yo tengo allí unos adversarios gratuitos dentro de su grupo asesor. No, en lo absoluto. Siempre nos gusta ser los primeros, pues. ¿Usted no le gusta ser los primeros? ¿Ser un primero? Claro que sí. Y bueno, Guillermo Lasso, bienvenido a la cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, déjeme expresarle un saludo cargado de respeto, cargado de admiración por su trabajo periodístico y decirle que siempre para mí es un honor estar aquí en Radio Democracia y someterme a todas sus preguntas e inquietudes con el propósito de esclarecer algunos puntos del convivir nacional para todos los ecuatorianos. Sí. Así como yo, todo mi equipo mantiene un gran respeto por Radio Democracia y por usted, mi querido. No, le jugué una broma. Muchas gracias, don Guillermo. El señor ministro de Finanzas, sí, fue mencionando esto que me parece podría nuclear una especie de réplica a la que tiene usted todo el derecho, y yo le prefiero a la réplica para iniciar y seguramente insertar la mayor cantidad de temas controversiales. Entre usted, que está soportando el peso del oficialismo en contra suyo, los otros potenciales precandidatos a la presidencia de la República más bien se han hecho a un lado, pero creo que es una, ¿qué le digo?, desatinada circunstancia, porque el pueblo ecuatoriano va a ver quién es el que resiste a cumplir con un debate en donde salga airoso, y eso se hace solamente con buenos argumentos, con evidencia de capítulos de vida, etcétera, etcétera. Por eso me interesa que escuche esto que manifestó en el programa el señor ministro hace contados instantes. Yo le llamo tacha social a quien quiere darnos clases de ética, de cómo deben hacerse las cosas en Ecuador, pero por otro lado tiene afuera cientos de millones de dólares fuera del país. Nos hablan de generar empleo, nos hablan de la necesidad de creer en el país, pero ellos mismos no creen en su propio país. Usted le identifica, ese caballero se llama Guillermo Lasso. Entiendo que es una de las personas que están dentro de ¿Quiénes serían otras? Pero me voy a permitir dar un ejemplo. Voy a citar al señor Pablo Arosemena Marriott. Él es miembro del directorio de Banisi. Banisi es un banco, efectivamente, del señor Guillermo Lasso, si no me equivoco. Él es miembro del directorio, según el registro público de Panamá, o era, al menos hasta el momento en que se sacó esta investigación. Yo entiendo perfectamente que hay cosas que no son ilegales. Esto no es ilegal. Absoluta claridad, no es ilegal. Pero es inadecuado, no es ético, diría yo, que las personas que tratan de decirnos que son los salvadores del país, que ellos sí nos muestran el camino, nos quieren enseñar cómo se hacen las cosas, sean los primeros que busquen tener su patrimonio afuera o trabajen para quienes tienen su patrimonio afuera. Exa FM. Inequívocamente nos consta que fue una alusión a su persona. A ver, Gonzalo, en primer lugar, gracias por la magnífica oportunidad que me da de referirme a estos temas. En primer lugar, ¿por qué cree usted, por qué creen los ecuatorianos que el presidente saliente se preocupa de mí? El presidente saliente se preocupa de mí porque lee las mismas encuestas que yo leo. Y en esas encuestas se dice con claridad que el pueblo ecuatoriano quiere un cambio. El 84% de los ecuatorianos quiere un cambio. El 85% y más de los ecuatorianos dice: Correa, Moreno o Glass, nunca más. Y a continuación, cuando usted pregunta
quién va a perder las elecciones en el 2017, la encuesta dice con claridad que así sea Correa, así sea Moreno o así sea Glass, van a perder las elecciones en el 2017. Y por otro lado, si usted continúa revisando números, encuentra con claridad quiénes vamos a ganar las elecciones en el 2017. Entonces, obviamente, hay que atacar al que va a ganar las elecciones para intentar, como manotón de ahogado, un presidente saliente que ya no tiene credibilidad porque más del 65% de los ecuatorianos no creen la palabra del presidente de la República. Como manotón de ahogado empiezan a atacar y a decir cosas que no tienen ningún sentido, como las que acaba de decir el ministro que me antecedió en el uso de la palabra. Así que realmente me tiene sin cuidado, mi querido Gonzalo. Los ecuatorianos me conocen, saben que yo he trabajado desde los 15 años de edad, sin un centavo en el bolsillo. He sacado adelante, como todo buen padre lo hace, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Y he tomado una decisión en el 2012. Dejar mi actividad profesional para dedicarme a la política y decirle a los ecuatorianos, lo que yo hice por mí, por mi familia, hoy lo quiero hacer por todos ustedes. Y por otro lado, pues mi querido Gonzalo, el Banco de Guayaquil es una empresa que ya va a cumplir más de 94 años de existencia. ¿Ya no es suya? Es público y notorio que yo soy uno de los 10.000 accionistas del Banco de Guayaquil y lo sigo siendo a través de un fideicomiso en Ecuador, un banco que tiene un patrimonio invertido en el Ecuador como patrimonio de más de 400 millones de dólares y como préstamos al sector productivo, a las personas, a la industria, al comercio, más de 2.000 millones de dólares, activos en el Ecuador por más de 4.500 millones de dólares, y que cuando yo ejercía el cargo de presidente ejecutivo hasta mayo del 2012, impulsé el más grande proyecto de bancarización del Ecuador. ¿Cuál es el Banco del Barrio? Que fue premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que yo tengo una hoja de vida de más de 46 años en el campo privado, donde trabajé como banquero, donde trabajé como emprendedor, creando empleo, más de 100.000 empleos en el campo privado, invirtiendo en el Ecuador, mi querido Gonzalo. Entonces, no pueden venir a simplemente decir, es legal lo que hace el señor Lasso, es legal, pero a mí no me gusta. Y yo quiero decirle, ¿y si no le gusta a él, cuál es el problema? ¿Acaso que él es la ley? No, la ley es la ley y uno tiene que actuar de acuerdo con la ley. Y no se puede aceptar que personas que no son éticas convoquen a un pacto ético. ¿Usted cree, Gonzalo, ustedes creen, ecuatorianos, que usando el poder de presidente de la República, abusando de su poder, se consigue una sentencia de la Corte de Justicia para que se obligue a un banco a darle una indecente indemnización y lo primero que hace es transferirla a un paraíso fiscal en Europa, en Bélgica, no pagar el impuesto a la renta y llevarse ese dinero al exterior? Yo le pregunto a usted, Gonzalo, y a los ecuatorianos, ¿dónde está pues este compromiso del presidente saliente con el Ecuador cuando el primer dinero que a través de formas indecentes logra poner en su bolsillo, lo manda al exterior, no lo invierte en el Ecuador? ¿De qué ética pueden hablar estos señores cuando resulta que de los Panama Papers aparece el nombre del presidente de Petroecuador y luego nos vienen a decir que ellos no sabían quién era el presidente de Petroecuador, cuando en la realidad Petroecuador es la principal empresa pública del país? ¿Ustedes creen que el presidente de la República no sabía quién era el presidente de Petroecuador, cuando luego aparecen grabaciones donde le dice,
mi querido Alex. Y resulta que no sabía. ¿Usted le escuchó eso? Pero claro, mi querido ¿Hay Alex. en algún video? Y resulta que no sabía. Y luego quieren distraer la atención de lo de fondo. Que los funcionarios del gobierno, que como se dice popularmente, ¿de dónde pecatameas? ¿Cómo así? Les aparecen activos, les aparece dinero, que los ubican en empresas de papel. Por eso se llama Panama Papers. De papel. Ellos son los que tienen que darle una explicación a todos los ecuatorianos, pero no solo explicación. ¿A qué colectivo se refiere usted? Bueno, yo me ¿A refiero, quiénes se refieren, me refiero a los funcionarios públicos que están apareciendo en Panama Papers, que no tienen pues justificación, porque los ingresos de un fiscal, de un ministro, como que parece que no justifican esas actividades económicas. Pero el propio económicas. ministro nos va recordando que ellos han elaborado, a través de alguna institucionalidad de gobierno, una lista inmensa de paraísos fiscales. Le quería preguntar si usted tiene más dinero depositado en paraísos fiscales antes de que le caigan, porque le están buscando en todas partes. Bueno. ¿Usted no puede hacer un ejercicio de indagación especialmente para los nuevos ricos de este gobierno? Pero fíjese, Gonzalo, fíjese las palabras. ¿Por qué no los busca? Este ministro ha dicho hace un momento, según la grabación que usted ha presentado, que hemos hecho una investigación en Panamá. Y yo me pregunto, ¿y con qué derecho tienen que andar investigando a los ecuatorianos en Panamá, ecuatorianos libres, que no somos funcionarios públicos? Y claro, yo lo he dicho, ¿acaso que yo escondo las cosas que hago? Que junto con mis hijos y mi familia tengo un banco en Panamá, pues. Pero no es de papel, pues, mi querido Gonzalo. ¿Hace qué tiempo fundó ese banco? Eso existe desde hace 8 años. Eso es importante. Hace 8 años. Antes de que y usted quiero que sepa que se hizo busque dedicarse a la público. política. Pero por supuesto. Y quiero que sepa que es mi hijo. Ese sí, un joven respetuoso, un joven serio, ponderado. Bien formado. Bien formado, por supuesto. Es el que informa a la opinión pública en Ecuador y en Panamá de una remodelación y la presentación de las nuevas oficinas de este banco que se llama Banisi, Gonzalo. Que tiene un edificio que arrienda, por supuesto, que tiene personal, que tiene tecnología, que tiene clientes, que opera bajo la autorización de la Superintendencia de Bancos, que está regulado por la Superintendencia de Bancos, que está sujeto al pago de impuesto a la renta de un 25% anual sobre las utilidades, que es 3 puntos más que el 22% que se paga en el Ecuador, y que además es un banco que capta recursos en el exterior y que en buena parte se destinan a financiar actividades productivas en el Ecuador. Entonces, ¿qué evidencias, si le piden, tiene? Pero obviamente... Mencionando algunas empresas beneficiarias de un potencial crédito. Yo no soy el administrador de ese banco. Sino su hijo. Él es, y obviamente que hay que mantener... Sí, pero yo no puedo, yo no estoy autorizado, porque no soy el vocero, no soy funcionario, a estar revelando información de empresas que mañana me digan, oiga, yo no quería que diga usted en Radio Democracia que soy deudor de tal banco en Panamá, pues, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Así que, mi querido Gonzalo, a mí me tiene sin cuidado todas las investigaciones que quieran hacer en cualquier lugar del mundo. Aquellos que no son éticos no pueden proponer pactos éticos. El pacto ético que hemos ratificado ayer en Compromiso Ecuador no es con políticos, es con los ciudadanos honestos de este país que dicen: Correa, Moreno o Glass, nunca más. ¿Usted ya le inscribió en propiedad intelectual este eslogan? Porque está vecino el IEPI. Si usted desea, hágalo usted, mi querido Gonzalo. De aquí a 2 años. Hágalo usted. De una vez. La familia ecuatoriana, mi querido Gonzalo.
el otro día que está reunido, reunido con Rosa, una casera del mercado. ¿Y es original suya? Una casera del mercado del Comité del Pueblo, me decía, vea Guillermo. Antes se vendían 100 manzanas por $1. Ahora se venden 3 manzanas por $1. No es necesario complicarnos aquí con el indicador de inflación, con que la oferta y la demanda. No. Rosa, la casera del mercado del Comité del Pueblo, es muy clara en decir que hoy el costo de las manzanas se ha triplicado en el Ecuador. Se ha triplicado. Uh-huh. Y luego, conversando con algunos otros microempresarios, comerciantes, nos dicen, nos asfixian los impuestos. Tengo que reducir el negocio. Tengo que despedir personal. Unos artesanos me contaban y me decían, pues si no vendemos nada, tenemos que despedir estas 6, 7 personas que trabajan en mi taller artesanal. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en el Ecuador como consecuencia de la aplicación de un modelo económico fracasado, apoyado exclusivamente en los altos precios del petróleo, en el endeudamiento público y en los correazos tributarios para quitarle el dinero al padre de familia, quitarle el dinero a la madre de familia, para que vaya a las cuentas del gobierno y se destinen esos recursos a comprar 2 aviones presidenciales de lujo, 2 aviones presidenciales por $90 millones, a despilfarrar $1.200 millones en lo que llaman Refinería del Pacífico y donde solo hay un terreno aplanado, a construir un edificio de la UNASUR, que nadie lo necesita en el Ecuador, y lo hacen solo por estas vanidades y estas complicidades entre estos populistas del siglo XXI. Ahora sí me va a permitir conducir esta entrevista. Tenía usted toda la razón, don Guillermo, de responder a algunas cosas que naturalmente el público, bajo nuestra cobertura, está deseoso o estaba deseoso de escucharle y ha hecho un buen uso de su tiempo. Muchas gracias, aquí hay todo Gonzalo. el derecho. Ahora, yo le quiero decir algo. Le están preparando a usted algunas instancias habilidosas. Una de esas, por ejemplo, es que el presidente Correa piensa que un referéndum convocado por él le podría estar inhabilitando para ser candidato a la presidencia de la República. Porque él va a decirle, pueblo ecuatoriano, tú estás de acuerdo que gente que en vez de invertir en el Ecuador, lleve sus utilidades, sus ganancias impresionantemente grandes, a ubicar en paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos a los ecuatorianos. Yo le digo completa porque esa es la idea desarrollada de la campaña, pero todavía no terminó esto. Y entonces decirle, si tú estás de acuerdo conmigo, señálale en esta consulta. Y con eso evitamos que todos los que han traicionado al país con sus inversiones distorsionadas a otras geografías, salgan con la suya y todavía vengan a ser candidatos a la primera dignidad nacional. Eso lo ha dicho algunas veces el señor presidente. Que si tener plata en los paraísos fiscales es ilegal o no. En estos momentos no es ilegal, es inmoral, ilegítimo. Además, seguirá siendo legal hasta que le convengan a los poderosos de este mundo. Cuando ellos se ponen de acuerdo y decían que es ilegal, también será ilegal. Anote si quiere lo que le dije. Y eso dependerá de cuánto beneficio o perjuicio le presenten los paraísos fiscales. Cuestiones materiales, no cuestiones éticas. O sea, yo no excluyo que en el futuro sea ilegal también mandar plata a los paraísos fiscales, abrir estas empresas offshore, porque nadie va a un paraíso fiscal para transparentar las cosas. Dejémonos de cinismo. O sea, van para ocultar las cosas. De un capital sin responsabilidades, sin rostro, eso no le hacen bien a nadie. Si esto ya es cuestionable en general, es impresentable pues a nivel político. Un político que no confía en su propia patria. ¿Cómo podemos aceptar palabras del alcalde de Guayaquil o de un candidato presidencial? Yo mando mi plato donde más me convenga. Entonces fuera de su propia patria y después va a repartir a tunas a los damnificados, no tienen $200 millones afuera. Esas contradicciones son impresentables. Como dice Pepe Mujica, al que le gusta tanto la plata, que se quede
en los negocios, pero que no venga la política que es para servir. Entonces yo sí creo que es un principio adecuado, que no solo que no pueda ser candidato, no pueda ser funcionario público, el ciudadano que tenga capitales o empresas en paraísos fiscales, porque nadie va a esos paraísos fiscales para cumplir su responsabilidad con el Estado, para transparentar las cosas. Exa FM. Con lo que mandó para su casa departamento pequeñito, ¿el señor presidente debía haber renunciado? De acuerdo con la declaración que él acaba de hacer, él debió haber renunciado al cargo de presidente de la República cuando le pagaron una indemnización indecente e injusta y él la transfirió al paraíso fiscal de Bélgica. Si quiere tener algo de decencia el presidente saliente, debería repatriar ese dinero que tiene en Bélgica e invertirlo en el Ecuador. Y él no puede referirse... ¿Usted quiere que le venda el departamento? Yo y no mande quiero la que plata? haga nada. Yo lo que creo es que si él pretende hablar de ética, tiene que actuar con ética. Claro. Una persona que no actúa con ética no puede hablar de ética. Pero lo mío es y pequeñito, luego, sí, pero Lo mío fíjese es que pequeñito Rosita, frente- conozca lo de Rosita en el mercado del Comité del Pueblo. Es algo más chiquitito todavía y ella lo tiene en el Ecuador. Y yo, mi querido Gonzalo, mi patrimonio está en el Ecuador. El suyo. Fundamentalmente, y el de mi familia, por supuesto que sí, y es público y notorio, yo no escondo las cosas, Ujú. que Pero soy también- uno de los accionistas del Banco de También Guayaquil. usted tiene en Panamá. No, y quiero decirle algo, mi querido Gonzalo, sí, pero yo no tengo en ningún offshore ni en compañías de papel, sino en un banco real que existe y que además sirve al financiamiento del sector productivo en el Ecuador, para expandir el comercio Por eso exterior. le decía, ¿usted conoce de los nuevos ricos de este régimen que mantengan dejémoslo fortunas en papeles? a estos nuevos ricos, a estos nuevos ricos, los iremos conociendo a partir de mayo del ¿Qué 2017. piensa hacer para...? A través de un proceso de fiscalización donde las instituciones del Estado, Fiscalía independiente del gobierno, Asamblea independiente, Contraloría y Procuraduría actúen en defensa del interés público. No quiero dejar suelto un tema que usted lo dejó caer, perdóneme Gonzalo. Sí. Usted sabe que como persona natural, yo soy el ecuatoriano que más impuestos paga en el Ecuador. No había conocido. No lo sabía, ¿no? No. Quiero que usted lo sepa. Y que luego de este programa... Como persona natural. Como persona natural. Empresa. No, como embargo, Guillermo Lazo. Como Guillermo Lazo. ¿En qué puesto está? Y el Banco de Guayaquil ha pagado o paga regularmente en promedio más de 40 millones de dólares por año en impuestos y contribuciones al Estado. Millones. 40 por año. Entonces, oiga, con toda sinceridad, yo me siento orgulloso de hablar esto, porque yo fui un banquero honesto, yo fui un banquero, un emprendedor. Ahora estoy dedicado a la actividad política, no administro ningún banco en ningún lugar del mundo, ni ninguna actividad empresarial. Pero yo me siento orgulloso, pues, mi querido Gonzalo, de haber construido un patrimonio limpiamente, sin demandar bancos, sin abusar del poder, sin andar con negocios turbios, con compañías de papel en Panamá. No, pues mi querido Gonzalo, ¿cómo puede usted pensar que una empresa que paga un 25% de impuestos puede ser considerada inversión en paraíso fiscal cuando en el Ecuador el impuesto es del 22%? Sería todo lo contrario, ¿no? Parecería que el paraíso fiscal es el Ecuador. Así que, vea Gonzalo, es muy fácil hablar cualquier cosa sin ser replicado de inmediato. El presidente saliente ha huido de mi invitación a un debate público. No quiere debatir conmigo porque se le acabaron las ideas y porque las pocas que tenía han conducido un fracaso al Ecuador. Y no quiere pasar por el mal momento de yo decirle eso en su cara y que él hable conmigo de sus pactos éticos y sus ridiculeces, que son pactos además entre políticos, cuando el pacto que yo busco es el pacto con los ciudadanos para trabajar por los ciudadanos honestos de este país. Se va a centrar en averiguar y fiscalizar todos los daños éticos que ha irrogado al país
esta administración del presidente Correa. Mire, Gonzalo. No por él, aparentemente, sino por sus cuates que se han convertido con uñeros y todo en los más grandes y prepotentes artífices de fortunas que dicen tienen igualmente en silencio, en chiquis, lo tienen aquí o lo tienen allá, no se sabe, pero que han hecho mucho dinero. Don Guillermo, usted le está fiscalizando, está mire, Gonzalo, algún equipo colaborador suyo indagando los episodios de corrupción que se han dado en este gobierno. Mire, Gonzalo. ¿O usted deja? Nuestra tarea va a ser inmensa a partir de mayo del 2017. ¿Qué va a pasar? Y va a ser inmensa porque no solamente tenemos que acometer la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, vamos a tener que acometer la reconstrucción de la economía ecuatoriana, la reconstrucción de la democracia ecuatoriana, la reconstrucción de la esperanza de los ecuatorianos, la reconstrucción de los espacios de prosperidad para los ecuatorianos, con un modelo totalmente distinto al de este caudillo que considera que todos los ciudadanos son ovejas de su rebaño y que él es el pastor y que todo lo que sucede por fuera de su pensamiento, aunque sea legal, es inadecuado, no me gusta, es ilegítimo. No, señor. Los ecuatorianos somos ciudadanos dignos, libres, que tenemos derecho a pensar con libertad, a actuar con libertad, y no tenemos por qué estar sujetos al condicionamiento de estos líderes tribales, caudillos del siglo XXI, que sin duda alguna, en febrero 19 del 2017, el pueblo ecuatoriano los mandará a su casa. ¿Usted está de acuerdo que sea el señor presidente de la República el que tenga que encargarse de seleccionar las estrategias, como es su obligación constitucional y su deber administrativo, las consecuencias que ha generado su falta de precaución en el gasto corriente, su gasto desmesurado, las contrataciones que dicen con dedicatoria, que favorecen a círculos de poder, incluso de carácter internacional, le dicen sus adversarios? Entonces, el presidente ahora dice, con ese mismo ímpetu, voy a vender las propiedades y activos del Estado. Él tiene, obviamente, la posibilidad de tomar esa decisión y ejercitar esa acción. Pero lo grave es que está impugnado este gobierno precisamente porque no hay un rostro con limpidez para poder, digamos, ejecutar cosas. Es como un padre de familia que ha hecho horrores en el hogar, en términos de haber vendido la casa, Gonzalo, de haber enajenado, de haber vendido hasta la bicicleta del chico y todo lo demás. Mire, Gonzalo, cuando yo hablo de reconstrucción de la economía ecuatoriana, yo lo que estoy hablando es de la necesidad de construir unas políticas públicas que estimulen la inversión privada, tanto local como internacional, a través de la cual podamos crear empleo de calidad para los ecuatorianos, ya que el 60% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene un trabajo fijo. Es decir, es un padre, es una madre que vive de la chaucha, como se dice en la sierra, del cachuelo, como se dice en la costa, y no tiene pues un ingreso fijo al final de mes o a mediados de mes, y por lo tanto no puede hacer predecible, relativamente predecible, el futuro de su vida. Y eso genera ansiedad, genera angustia, genera preocupación y hoy hasta desesperación. Entonces nuestro propósito va a ser reconstruir la economía bajo un principio de que quienes crean valor para la sociedad son los padres de familia, es la madre de familia, son los emprendedores, no es el gobierno. Por eso nuestra propuesta a partir de mayo del 17
es una contrarreforma tributaria a través de la cual devolveremos al bolsillo de la familia ecuatoriana cerca de 3.000 millones de dólares en impuestos que han sido elevados de manera injusta por el modelo correísta de Correa, de Moreno y de Glass. De esa forma, pero si usted cumpliremos... gana las elecciones, don Guillermo, usted lo que va a encontrar es un país desactivado totalmente. Pero para activarlo necesitamos que la familia ecuatoriana recupere capacidad de consumo. Usted todavía se compromete desde ya un poco, diría, para ganar votos, ¿no? Dice, yo voy a devolverles las malas inversiones que ha dispuesto este gobierno. Le voy a decir cómo. Le voy a decir cómo, mi querido Gonzalo. ¿Acción demagógica? No, no es ninguna acción demagógica. Es lo que el pueblo ecuatoriano quiere, lo que la familia ecuatoriana quiere. Ya son 26 correazos en 9 años y medio, pero déjeme explicarle el concepto, mi querido Gonzalo. El mecanismo. El mecanismo. El presupuesto del Estado se compone de 2 rubros fundamentales. A ver. Gasto corriente, lo que tiene que ver con sueldos, con salarios, con todos los gastos de operación de un ministerio, etcétera. Y el gasto de inversión, que tiene que ver con las necesarias inversiones que hace un gobierno en materia de salud, en materia de educación, en materia de carreteras, en materia de hidroeléctricas. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Que sea el sector privado el que participe con sus recursos, sector privado local, sector privado internacional, para la construcción de esas carreteras, para la construcción de esas hidroeléctricas. Y el gobierno reconstruir se dedique a lo fundamental, la infraestructura que se llama también la salud de los ecuatorianos, la educación de los ecuatorianos, la seguridad de las familias ecuatorianas que hoy viven inseguras en el Ecuador frente a la delincuencia, al manejo de relaciones internacionales, pero dejar al sector privado un amplio espacio para su desarrollo a efectos de crear empleo productivo. Entonces, si el presupuesto del Estado contempla 7.000 millones de gastos de inversión, muy bien podemos lograr que ese gasto se reduzca a 3.000 millones, a 4.000 millones, y que la diferencia lo ponga el sector privado. De esa forma, el gobierno va a necesitar menos dinero. Y yo le digo algo, Gonzalo, y en esto lo declaro de manera frontal. Mientras el señor Correa ve en la cara de un empresario la fuente de ingresos por la vía de impuestos para el gobierno, yo cuando veo la cara de un empresario, de un microempresario, de un artesano, de una casera del mercado, veo la fuente de creación de empleo en el Ecuador. Por lo tanto, si un gobierno serio que piensa en el bienestar de la familia ecuatoriana quiere lograr la creación de empleo, tiene que permitir que sean ellos los que dispongan de recursos. Porque cuando los gobiernos se ven con excesos de dinero como en los últimos 10 años, se dedican a despilfarrarlo, pues. La refinería del Pacífico, la compra de los 2 aviones presidenciales. ¿Usted cree que es aceptable? Es aceptable que muchos ecuatorianos vayan a centros médicos de salud público y cuando le diagnostican gripe, le dan paracetamol. Cuando le diagnostican un problema en el estómago, le dan paracetamol. Cuando tiene un problema en el hígado, le dan paracetamol. Tiene diabetes, le dan paracetamol. ¿Síntoma de qué? De que no hay medicinas. No puede ser posible que no haya medicinas en los dispensarios públicos y el presidente saliente tenga 2 aviones de lujo a su disposición. Es el clima de Venezuela. Es entonces, la consecuencia del modelo económico que rige en gran parte de nuestra región latinoamericana. Por eso tenemos que entender que el 85% no va a ser reiterativo. Definitivamente que no, porque el 85% de los ecuatorianos lo que quiere es un cambio. Sí. Un cambio, eso es lo que quieren los ecuatorianos. A ver, ¿cómo le va a resolver el problema? Con esto resuelve todos los problemas. En el escogitamiento del modelo económico y productivo de nuestro país. El modelo económico y productivo se basará en la diversificación de la economía.
Diversificar la economía es respetar la libertad individual de los emprendedores, que ellos son los que deciden en qué emprender, cuándo emprender, cuánto invertir y cómo tomar las precauciones para asegurar unos buenos resultados de esa inversión. ¿Qué es lo que nos ha querido vender el actual gobierno? Cambio de matriz productiva. Para explicarme mejor, ¿qué es el cambio de matriz productiva comparado con la diversificación de la economía? Pero ya fracasaron. Ya fracasaron. ¿Por qué? Porque ellos creen que el cambio de matriz productiva es como un panel de breakers, de switch, de interruptores. Y son ellos con su arrogancia los que deciden qué interruptor prender para crear oportunidades a un sector, en qué interruptor apagar para anular las oportunidades para otro sector. Por lo tanto, ahí está este líder tribal, el pastor del rebaño, que quiere decidir qué hacen sus ovejas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos como diversificación de la economía? Simplemente un panel de millones de bombillos multicolores, de distinta intensidad, distinto color, distinto tamaño, que se prenden y se apagan en función de la voluntad individual de cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. Y lo que tiene que hacer un gobierno respetuoso de la dignidad de los ciudadanos es crear las condiciones para que exista la corriente suficiente para que ellos prendan o apaguen los bombillos de luz multicolores que ellos quieran prender o apagar cuando ellos consideren adecuado y conveniente para sus familias. Grupos ciudadanos o ciudadanos individualmente dice que usted no nos ha respondido cómo va a vencer la consigna del presidente de la República de separarle de la campaña simple y llanamente porque tiene intereses y activos financieros en papeles en Panamá. A ver, Gonzalo, en primer lugar, eso es falso. Lo que dice, no usted, sino el presidente saliente. Yo ya le he explicado lo que tengo con mis hijos y mi familia. Así es. Ya lo he explicado, y eso es todo lo que tengo. O sea, usted no tiene nada en Panamá. Nada ¿Tiene no. el banco? Ya lo he explicado, el banco Banisi, con mis hijos, con mi familia. Ahora, mi querido Gonzalo, si usted revisa la Constitución y la ley, no se puede hacer ningún cambio en el régimen electoral dentro del año previo al de las elecciones. Claro. Las elecciones van a ser el 19 de febrero del 17. Y de aquí para allá, creo que faltan alrededor de 8 meses, menos de un año. Por lo tanto, no se pueden alterar las reglas de juego electorales del país. En segundo lugar... No pueden hacerlo ni con la mayoría de la Asamblea, ni con la totalidad de los señores vocales del Consejo Electoral. Mi querido Gonzalo, es que yo le tengo. Sí, pero yo le tengo que responder dentro de la lógica de un individuo como soy yo, que es demócrata, que respeta el Estado de Derecho y que obviamente no se le ocurre en su cabeza hacer nada en contra de alguien, aunque le caiga muy mal como yo le caigo mal al presidente saliente. En segundo lugar, imagínese usted una consulta popular dedicada a Guillermo Lasso. Esto pareciera ser que nos recuerda a aquel gobierno dictatorial que pasó una ley para evitar que don Buca, Assad Bucarán, sea presidente del Ecuador, porque ellos sabían que Assad ganaría las elecciones. Sí. Y claro, se fueron por el paquetazo para evitar que llegue a ser presidente del Ecuador. Sin duda alguna, probablemente este presidente saliente haga los intentos, pero esos intentos van a tener respuestas en las calles, mi querido Gonzalo. En las calles, mi querido Gonzalo. Porque todo esto son humos que pretenden tapar la corrupción de los funcionarios de su gobierno, que son los que aparecen en los Panama Papers y que deben explicaciones al país. ¿Qué inventarios de corrupción tiene usted en su memoria como para usar en la campaña? Mire, Igual Gonzalo, como ellos van a hacer con usted o están haciendo, ¿no? Yo le voy a decir a los ecuatorianos nuestro programa de gobierno para crear empleo, para crear oportunidades. Mayo, ¿Perdón? Que usted va a golpear fuerte desde mayo. Bueno, cuando sea presidente del Ecuador, sin duda alguna.
impulsando la economía. Parafraseando a Jaime Roldós Aguilera, tendremos que poner a andar a este paralítico, dijo Jaime Roldós Aguilera en el discurso inaugural de su gobierno. Usted lo recordará. Así es. Y yo creo que, sin duda alguna, un futuro gobierno nos tocará poner a andar este paralítico, porque lo que ha sucedido es que de diciembre para acá, por ejemplo, se han perdido más de 80,000 empleos fijos en el Ecuador. Vaya, recorra los mercados, mi querido Gonzalo, sí, como yo recorro, en todo el Ecuador, no solo en Quito, en Guayaquil también. Pero usted no se sirve menudo como hace el señor presidente de la República y otros platos que no son tan... Yo lo que hago es servirme las delicias de los mercados y escuchar a las caseras de los mercados. Yo los escucho, y mi querido Gonzalo, ahí hay desesperación ya. Yo le quiero mencionar algo que está resonando en el ámbito capitalino. Dicen que usted está haciéndose cargo del apoyo, bien intencionado, la mayor parte creo que bien intencionado, pero de personajes que no son muy queridos. Aquí también hay una especie de infiernillo complicadísimo, como en todas las ciudades, ¿no? Pero en Quito, por ser una ciudad politizada, la cosa es más difícil. No es para que haga caso, pero sí para que tome precauciones. Hay gente que ha estado en otras campañas. Hay gente que viene de partidos que no veían en Guillermo Lasso ninguna opción. Vienen porque lo ven crecer, vienen con un espíritu arribista. Y hay una crónica del diario El Universo de esta víspera, que yo no la voy a leer porque naturalmente se van a molestar, y muchos de ellos han sido ubicados injustamente, pero en verdad hay gente paracaidista, y usted con esos cuadros no tiene que ofrecerle a la ciudad de Quito. Entonces, es difícil Por ejemplo, ¿quién, Gonzalo? No, pues ahí me meten líos. Pero es que no podemos responder una generalidad, porque yo creo que el Ecuador que nosotros queremos promover es el Ecuador del reencuentro, donde no podemos seguir manteniendo esta línea del correísmo de Correa, Moreno y Glass, donde ellos simplemente cogen un nombre, lo destrozan, lo descalifican y pretenden prácticamente asesinar la reputación de las personas. Tenemos que hablar del Ecuador del reencuentro. Un candidato a la presidencia que vea a las personas tratando de ingresar a su cúpula de campaña, me parece que debe ser muy bienvenida. Mire, pero si es que tiene pecados arrastrando su vida política, no sé qué tan buen efecto por ejemplo, le vaya a resultar. ¿quién? Nuevamente, ¿Quién, Gonzalo? ¿Quién? Precisemos, porque no se puede ser. Le entrego el ejemplar, ahí hay algunos nombres. ¿Pero a cuál se refiere? Porque son algunos nombres. Son algunos, Gonzalo. Entonces yo le digo con todo el respeto que le tengo a usted, no podemos hacer una generalización. ¿Sabe qué, don Guillermo? No es asunto mío. Le estoy platicando que es una conversación. ¿Pero qué le han dicho? Días. ¿Qué nombre le han dicho en esa conversación? Es que eso es importante precisar, porque en Compromiso Ecuador participan hoy 100 organizaciones políticas y sociales, 100 actores políticos y sociales. Y si no se precisa un nombre para poder hablar de él y aclarar, se estaría manchando la honra de 100 organizaciones y 100 actores que merecen de mi lado el mayor respeto. ¿Selectiva? Pero por supuesto que sí. Mire usted cuál fue mi posición frente al señor, aquel funcionario de gobierno, que a última hora se arrepiente, dice haberse arrepentido, luego de haber aprobado la ley de comunicación, haber administrado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por largos años y haber promovido este fracasado modelo del cambio de matriz productiva y apoyado sobre tasas arancelarias y este quema restrictivo. Pero él dice que en ese tema no ha fracasado, que es el señor presidente de la República el que se
se abstuvo de dar esos pasos para implementar la nueva matriz productiva que él la tenía armada, dice. ¿Y por qué no el se fue? señor Ramiro González es el que al que ¿Y por estamos qué no? ¿Y refiriéndonos. por qué no se fue tan El pronto? movimiento El Avance. presidente no quiso hacer eso. ¿Por qué se quedó 9 años? 9 años. Una persona que ha estado 9 años en un gobierno no puede En el decir... IES se mandó 9 años. Vea cómo ha pasado el relacionado con Ramiro el gobierno González, durante presidente 9 del años. IES, 9 años. Pero en todo caso, mi querido Gonzalo, nosotros nos estamos preparando para gobernar el Ecuador a partir de mayo del 17. Tenemos una tarea muy grande, Pero ya la tiene cuadros reconstrucción de la confianza. economía. Mire, estamos trabajando ya en un programa de gobierno que estará listo en no más de un mes. Y no es que lo hemos tiene en la hecho. cabeza entonces para que en 30 días ya tenga un plan de gobierno. Por supuesto que los lineamientos principales sí, pero haremos una presentación oficial en un momento dado. Y es un trabajo resultado de talleres en el que han participado más de 50 profesionales ecuatorianos, abogados, economistas, ingenieros, médicos, especialistas en temas energéticos, especialistas en temas económicos, en temas monetarios, en temas financieros, y que se han reunido durante el último año, 12 meses, en el claustro de una universidad que nos ha prestado y nos ha colaborado y que nos ha permitido este debate que de alguna manera con estas 50 personas representativas de la sociedad ecuatoriana, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, de Galápagos, representantes de sectores productivos agrícolas, ganaderos, microempresarios, artesanos, industriales, comerciantes, médicos, profesionales, abogados, ingenieros, para recoger... Usted es un receptor de centro, por supuesto ideológicamente que sí. hablando. Por supuesto. Eso me suena coherente, entonces pero no por le pueden supuesto que sí. impedir que un hombre de centro Mire quién... ejercite matrimonios políticos con prácticamente todo... Bueno, el único todo el matrimonio, entorno. el único matrimonio que yo tengo y que cultivo Así es con no, mi esposa sí que le está ve- aquí a mi lado. Sí, sí, le veo que se puso Pero en celoso. términos de acuerdos políticos, yo le quiero decir a usted que en Compromiso Ecuador hay personajes como Betty Amores, Sí. hay A personajes todas como, ellas les mencionan aquí. como Francisco Jiménez, quien era integrante del movimiento Ruptura de los 25. Hay valiosos personajes de la izquierda ecuatoriana, del centro, también de la derecha. Hay de sectores indígenas como Auqui Tituaña, de sectores de Montubios, también de los representantes de los afroecuatorianos. Por lo tanto, ese plan de gobierno, que es un plan no partidista, sino en función del interés de los ecuatorianos y que lo pondremos a consideración de todos los ecuatorianos en los próximos 30 o 45 días, recoge esas inquietudes. Ayer tuve una gran experiencia en los barrios del sur de Quito, cuando junto con Betty Amores tuvimos un conversatorio con mujeres y profesionales de los barrios del sur de Quito. Es una buena activista. Es una muy buena activista, es una mujer muy seria, es una buena madre de familia, es una buena esposa, Ella es izquierda. es una buena pensadora, Izquierda es casi socialista, extrema. socialista. Por eso, por respeto a ella, por respeto a Enrique Ayala Mora, yo no digo que este es el socialismo del siglo XXI, eso es una ofensa a los socialistas serios de este país. Este es el populismo del siglo XXI. Nada tiene que ver con socialismo, nada tiene que ver con izquierdas ni con derechas. Este es un populismo del siglo XXI. Bueno, pues Correa, Moreno y Glass nunca más, dice usted, don Guillermo. No yo, lo dicen más del 85% va de los a pasar ecuatorianos. escribiendo este eslogan en el libro. Mire, este eslogan le pertenece a la calle, este eslogan le pertenece a los ciudadanos de a pie, este eslogan le pertenece a la casera del mercado, Muy bien. este eslogan le pertenece a los profesionales sin empleo, este eslogan le pertenece a los pequeños empresarios asfixiados por los correazos tributarios. Ellos son los que dicen Correa, Moreno o Glass, nunca más. Y a todos ellos, para despedirme, les quiero decir que mantengan la esperanza. Mantengamos la esperanza, que el Ecuador tiene salida aún sin petróleo. El Ecuador tiene salida aún debiendo afrontar la reconstrucción de Manabí y Esmeralda.
El Ecuador tiene salida, amigos, pero sin el correísmo, sin el modelo correísta. Necesitamos un cambio político para que cambie la economía del hogar de las familias ecuatorianas. ¿Usted puede sellar un compromiso por estas fechas en el sentido de que respetará y defenderá como dé lugar la vigencia de la moneda dólar? Esto le pregunto porque el señor presidente ayer nomás decía: el Ecuador tiene una camisa de fuerza con la cual tiene que convivir para siempre y no vamos, bueno, no dice no vamos a permitir porque sería terrible. Se refiere a la dolarización, como lo van a escuchar. Ustedes saben que toda la región está en dificultades económicas, pero mucho más Ecuador, no por culpa del gobierno, porque nos pusieron una camisa de fuerza y el cinismo es tan grande que después nos acusan de no saber boxear. Esa camisa de fuerza se llama dolarización. O sea, si hubiera tenido tipo de cambio, enfrentar estas circunstancias hubiera sido, no les exagero, 50 veces más fácil. Pero como no tenemos tipo de cambio, tenemos que inventarnos salvaguardias, drogas, etc. Todas esas funciones las hace una depreciación de la moneda y mucho más eficientemente. ¿Ya? Encarece las importaciones y da más ingresos a los exportadores. Nosotros tenemos que hacer malabares, ¿no? Salvaguardias para cierto grupo de bienes, diferenciar las tarifas, el ingreso que obtenemos, devolvérselo en impuestos a los exportadores para que sigan siendo competitivos. Todo eso es producto de que no tenemos moneda nacional. Exa FM. Esta es la última interrogante que le formulo, candidato a la presidencia, don Guillermo Lasso, porque ¿no teme usted que el señor presidente de la República, si no le da resultado el tal dinero electrónico, por falta de respaldo, por falta de seriedad que ellos mismos admiten del Banco Central del Ecuador, que quieren hacerle a la fuerza banco privado, nos someta a abandonar la dolarización en este año que le queda en el ejercicio del poder? Ya por último, ya no tengo de dónde más sostener el formato monetario, va a decir. ¿Y ahí qué va a pasar? Dos comentarios quiero hacer sobre la intervención del presidente saliente y su pregunta. En primer lugar, el Ecuador es un país que adoptó al dólar como moneda desde el año 2000. En el año 2006, el presidente saliente se presentó como candidato a la presidencia de la República. Yo me pregunto, qué irresponsable que fue, ¿no? ¿Para qué se presentó como candidato? ¿Para qué aceptó ser presidente del Ecuador? La habilidad de la economía ecuatoriana. ¿Por qué no nos dijo eso cuando el precio del petróleo estaba alto? ¿Por qué lo dice ahora en que fracasa su modelo? Porque el precio del petróleo ha bajado, en primer lugar. En segundo lugar, el presidente saliente le aplicó aquel principio jurídico: a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué es lo que él ha dicho con esa intervención? Que hace malabares para depreciar el dólar, para hacer que el dólar sea más caro para los ciudadanos. Eso lo ha dicho él. Y eso es lo que necesitamos cambiar en el Ecuador. Un modelo económico que primero piense en el ciudadano y después piense en el gobierno. El Ecuador, mire usted, ha logrado crecimientos económicos hasta del 5%, con precios del barril de petróleo de $20. Ahora está en $50 y este señor nos sume en una crisis. Y no es que América Latina toda esté en una crisis. Acaba de publicar el Banco Mundial sus predicciones de crecimiento económico de países de América Latina para el 2016 y proyecta para el Ecuador, al igual que el Fondo Monetario, una caída. Mientras tanto, hay países. Por lo tanto, no es cierto. Él habla de la región está en crisis, quizás se refiera a crisis. Muchas gracias, especialmente a doña María de Lourdes por habernos escuchado aquí en vivo. Muchas gracias, señora, por su gentil compañía. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Le ratifico mi respeto y mi decisión inclaudicable, permanente, de venir a Radio Democracia cuantas veces usted tenga la bondad de invitarme. Muchas gracias. Señoras y señores, estamos buscando la verdad.